Comencé en el mundo asociativo, lo comencé en el año 2011 como secretario administrativo hasta el 2014. En el 2014 hasta el 2016 fui elegido 2 veces presidente de la Comunidad Ecuatoriana. Llevo 15 años aquí en Asturias, en España, en totalidad en España y en Asturias pues 15 años. Es importante dar a conocer nuestro voto. Lo que pasa que como ciudadanos residentes tanto en Asturias como a nivel nacional en España, nuestro voto no es tan tomado en cuenta como hace muchos años atrás. Al momento de que hay elecciones se nos toma en cuenta, pero no toman en cuenta la realidad, las necesidades que en verdad nosotros necesitamos aquí, ¿vale? Son ofrecimientos que al final no lo cumplen. Es como cualquier partido político en nuestros países. Hay bastante desconocimiento por parte de la parte política, ¿vale? De los partidos políticos, que en verdad no nos quieren tomar en cuenta. Dice, bueno, vamos a llamar a ellos, vamos a contar con un poco de votos, pero en realidad no llaman a todas las comunidades, no llaman. Simplemente toman en cuenta a los representantes de las pocas asociaciones de representantes que hay, para que ellos sean, o nosotros, seamos los que dirijamos a nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas. Los ciudadanos residentes aquí en Asturias y a nivel nacional, que son de África, Senegal, Nigeria, son muy pocas las asociaciones que tienen algún representante, como los subsaharianos, como los africanos. También tienen ese derecho, aunque no tengan el DNI, tienen el NIE. Y ellos tienen también el derecho de escoger a su representante del ayuntamiento. Porque es muy bonito decir, bueno, tenemos aquí extranjeros, pero no les apoyamos al fondo como tiene que ser. Yo llamo en verdad a los representantes actuales del Ayuntamiento de Oviedo, que en verdad, que si en estas elecciones van nuevamente a las candidaturas, en verdad se acuerden de nosotros los emigrantes, que tenemos tanto el derecho como ciudadanos, y que se nos escuche por fin nuestras palabras y que sean cumplidas de todo lo que han dicho todos ustedes, que ya han pasado 4 años y hasta la fecha de hoy, como ciudadano y como ex representante y como presidente actual también de otra asociación, no lo han cumplido. Llamo a las comunidades, llamo al ciudadano extranjero, llamo a todos a reflexionar sobre el asunto del derecho y la obligación a voto. No solamente es un derecho, es una obligación. Igual que tenemos obligaciones en todo, también es nuestra obligación que por fin se nos escuche nuestra voz. Y mientras más seamos, mucho mejor.